Bienvenidos a El Relator Oscuro. En un rincón del Caribe, donde las aguas parecen pintadas a mano y las noches huelen a sal y calma, existe un archipiélago que muchos consideraron el destino final de sus vidas. Un lugar para empezar de nuevo, para escapar del ruido, de las deudas, de los inviernos interminables y de los recuerdos que pesan. Bocas del Toro, en Panamá, el paraíso prometido. Allí, el dinero compraba silencio, anonimato y la ilusión de que el mundo podía olvidarte. Pero en esas islas luminosas, la sombra de un hombre acechaba detrás de cada sonrisa amistosa, cada trago compartido y cada historia contada al atardecer. Un depredador que convirtió el sueño tropical en un campo de caza humano. Esta es la historia de cómo un fugitivo americano, perseguido por sus propias mentiras, encontró en el paraíso el escenario perfecto para desaparecer a quienes confiaron en él y quedarse con todo. Antes de continuar, te invito a apoyar este relato con tu like y tu suscripción. Lo que viene no es fácil de escuchar. Bocas del Toro, ubicado en la costa caribeña de Panamá, es un archipiélago que combina belleza tropical con una geografía dispersa y difícil de vigilar. La región está compuesta por islas, manglares, canales y pequeñas comunidades interconectadas por lanchas, donde la presencia del Estado es tenue y la administración pública opera con un ritmo lento y fragmentado. En este entorno, la noción de control social se diluye, la vigilancia policial es mínima y el registro de movimientos de residentes y turistas es casi inexistente. La propia estructura física del lugar favorece lo informal, lo improvisado y lo discreto. Para muchos, esa libertad es la esencia del paraíso. Para otros, se convierte en el terreno ideal para actuar sin consecuencias. Durante la década de 2000, Bocas del Toro comenzó a atraer a un tipo específico de inmigrantes. Extranjeros de mediana edad, con ahorros almacenados tras años de trabajo, buscando una vida tranquila lejos de sus países de origen. Pequeños empresarios retirados, exprofesionales de oficinas, exmilitares, jubilados, artistas que deseaban anonimato, parejas que buscaban reinventarse e individuos que simplemente preferían perderse en el mapa. La comunidad local, acostumbrada al flujo constante de turistas, veía la presencia extranjera como parte natural del paisaje humano. Las transacciones de propiedades se realizaban frecuentemente de manera privada, sin excesivo acompañamiento institucional. Casas frente al mar podían cambiar de dueño, con documentos precarios y firmas presenciadas por vecinos en bares. Esta informalidad, tolerada por costumbre y necesidad, creó un ecosistema donde la confianza personal reemplazó a los mecanismos formales de seguridad. Dentro de esta dinámica surgió una cultura de comunidad basada en la percepción compartida de que todos estaban allí para empezar de nuevo. Ese espíritu de reinvención producía conexiones rápidas, pero también cegaba a muchos frente a posibles amenazas. Los extranjeros asumían que otros extranjeros compartían su misma búsqueda de tranquilidad. Y en un lugar donde la gente llegaba para escapar de responsabilidades, divorcios, bancarrotas o simplemente del pasado, preguntar demasiado podía considerarse una invasión. El silencio era la regla no escrita. La vida privada era respetada casi al extremo. Si alguien desaparecía por un tiempo, se asumía que estaba viajando o que había decidido mudarse a otra isla o incluso regresar a su país. La ausencia rara vez generaba sospecha inmediata. Este contexto social creó una vulnerabilidad estructural. Personas con recursos económicos notables convivían en un ambiente donde la trazabilidad de sus bienes y movimientos era mínima. Muchos recién llegados poseían propiedades valiosas, terrenos frente al mar, pequeñas posadas, casas de retiro y negocios orientados al turismo, pero carecían de redes familiares cercanas que pudieran notar cambios bruscos o periodos prolongados de silencio. Eran dueños, pero también eran invisibles. Y esta invisibilidad no era una condición accidental, era buscada.
Fue en este escenario donde William Dathan Holbert vio una oportunidad. Cuando él llegó a Bocas del Toro, encontró un entorno donde el capital social se construía rápidamente mediante la simpatía superficial. Una conversación amistosa en un muelle podía abrir puertas. Un trago compartido en un bar costero bastaba para que alguien revelara detalles sobre su situación financiera, su vida personal o sus planes para el futuro. Para Holbert, cada interacción era un ejercicio de reconocimiento y clasificación. Observaba, evaluaba y seleccionaba. Lo que para los residentes era camaradería, para él era inventario. Cada individuo representaba una variable: propiedad, liquidez, vínculos familiares, probabilidad de ser buscado, facilidad de acceso. Cuanto más aislada la persona y más valiosos sus bienes, mayor el interés. Bocas del Toro le ofreció algo que en los Estados Unidos habría sido extremadamente difícil de encontrar: un grupo de víctimas potenciales con activos considerables y mecanismos de protección prácticamente nulos. Además, la estructura legal panameña jugaba un papel involuntario en la ecuación. Los tiempos judiciales eran largos, los registros públicos estaban desactualizados y el traspaso de propiedades podía demorarse meses, permitiendo maniobras fraudulentas en las sombras antes de que las autoridades pudieran reaccionar. La policía, con recursos limitados, tenía prioridades orientadas al turismo y a delitos inmediatos, no a la investigación de desapariciones de extranjeros, cuyos movimientos eran fluidos y muchas veces voluntarios. Un extranjero podría morir, desaparecer o vender sus bienes sin dejar rastro alguno. Y solo después de meses, si es que alguien insistía, una investigación podría iniciarse. Holbert entendió algo que pocos habían advertido. En Bocas del Toro, la desaparición era un evento silencioso y estadísticamente aceptado. La geografía, la cultura local, la dinámica social y la informalidad jurídica formaban una estructura donde el delito podía enmascararse como una decisión personal de seguir adelante. Él no tuvo que crear su escenario criminal. El escenario ya existía, solo tenía que ocuparlo. Desde el primer día en la isla, Holbert no actuó como turista ni como recién llegado desconfiado. Se integró con rapidez y precisión calculada. Hablaba con todos, escuchaba más de lo que decía, observaba comportamientos, movimientos financieros, relaciones interpersonales y, sobre todo, analizaba la ausencia de protección. No buscaba atención excesiva, buscaba reconocimiento. Su reputación como hombre simpático, generoso y emprendedor se construyó más rápido de lo que muchos tardarían en advertir su verdadera intención. Y lo más notable es que nadie sospechó. No porque él fuera extraordinario, sino porque el entorno había enseñado a todos a no sospechar. En un paraíso donde muchos querían olvidar quiénes habían sido antes, Wild Bill encontró el lugar ideal para asegurarse de que algunos nunca volvieran a ser encontrados. Para comprender cómo un hombre pasa de ser un empresario local a convertirse en un asesino serial en el extranjero, es necesario observar no solo sus acciones, sino también las estructuras mentales que sostuvieron su transformación. William Dathan Holbert nació y creció en un entorno rural del sur de los Estados Unidos, un contexto donde la identidad personal se construye en torno a la autosuficiencia, la reputación y la competencia constante. Desde joven se destacó en deportes y actividades que reforzaban la idea de liderazgo y control. En la escuela secundaria fue jugador defensivo destacado en el equipo de fútbol americano, un rol que premia la capacidad de anticipar, neutralizar y dominar a otro individuo. Esa lógica, internalizada, acompañaría a Holbert durante toda su vida. Sin embargo, el entorno familiar y social no explica por sí solo el desarrollo de un perfil criminal. Lo que sí resulta significativo es la aparición temprana de rasgos asociados con manipulación instrumental, una característica que estudios psiquiátricos vinculan con desórdenes de personalidad antisocial. Holbert aprendió a obtener beneficios sociales y materiales mediante el carisma y la construcción estratégica de confianza.
Sabía leer necesidades, expectativas y debilidades en los demás y usaba esa información para posicionarse como alguien confiable y útil. Ese patrón de comportamiento se mantendría constante desde su juventud hasta sus años en Panamá. Durante la década de 2000, Holbert comenzó a construir una imagen de empresario exitoso en Carolina del Norte. Su negocio de servicios de paisajismo creció rápidamente, sustentado tanto por su intensidad laboral como por un manejo agresivo de relaciones públicas locales. Se presentaba como un hombre orientado al progreso, proveedor y jefe de familia responsable. Sin embargo, en paralelo, acumulaba deudas significativas. El ritmo de vida que exhibía estaba por encima de su capacidad real de ingresos. El gasto excesivo, combinado con mala administración financiera, generó una presión creciente. Ese fue el punto de inflexión donde su identidad pública comenzó a desprenderse de su realidad privada. Holbert eligió un camino que separa al estafador oportunista del criminal sistemático. No ajustó su vida a sus medios, sino que buscó manipular el entorno para mantener su posición social. Primero recurrió a préstamos informales, luego a fraude financiero. La operación que consolidó su caída fue la venta de una propiedad que no le pertenecía. El acto fue cuidadosamente planeado: documentación falsa, transferencia irregular de fondos y retiro de dinero en pequeñas sumas para evitar rastreo bancario. Esto muestra una característica central. Holbert no improvisaba. Cada decisión seguía una lógica técnica, calculada para minimizar riesgos y maximizar beneficio. El colapso de su matrimonio y la pérdida de la custodia de sus hijos marcaron el punto de ruptura. No se trató únicamente de una crisis familiar, sino de la disolución de la imagen que él había construido para sí mismo. Para alguien cuya identidad se sostenía en la percepción externa, la vergüenza adquirió un significado estratégico. Era algo que debía ser eliminado, no afrontado. Cuando se emitió una orden de arresto en su contra, Holbert cruzó la línea definitiva. Dejó de ser un hombre con problemas legales y se convirtió en un fugitivo. A diferencia de la mayoría de las personas que huyen de la justicia, Holbert no actuó de manera desesperada o errática. Su respuesta fue estructurada. Cambió de identidad, modificó su apariencia, alteró su firma y comenzó a moverse entre estados. La transición fue tan completa que logró que incluso quienes lo conocían anteriormente no pudieran rastrearlo con facilidad. Este comportamiento revela otro elemento clave de su perfil: la capacidad de desapego total. Holbert podía abandonar lazos personales, pertenencias, amistades y proyectos sin mostrar conflicto emocional. Este desapego resulta común entre individuos con estructuras de personalidad orientadas al control y la instrumentalización de vínculos. Durante este periodo de fuga, conoció a Laura Michelle Reese, quien no solo se convirtió en su pareja, sino también en su colaboradora. Su papel es relevante no solo en términos prácticos, sino también psicológicos. Reese reforzaba la narrativa interna de Holbert, validaba sus decisiones, confirmaba su sentido de superioridad y compartía la lógica de que la moral convencional era una restricción diseñada para los débiles. La presencia de un acompañante que refuerza el pensamiento antisocial facilita la progresión hacia actos violentos, pues elimina el freno social más común: la confrontación con otro ser humano cercano que cuestione los límites. En 2006, fueron detenidos temporalmente en Wyoming en un vehículo robado. La policía descubrió su identidad y antecedentes, pero debido a una combinación de burocracia judicial, deficiencias de comunicación entre estados y la habilidad de Holbert para manejar instancias de presión, la detención no derivó en una condena inmediata. Lo que sí dejó claro para él fue que su vida en Estados Unidos había terminado. Permanecer en el país significaba captura eventual. Su solución fue estratégica y geopolítica: emigrar a Centroamérica, donde los sistemas de extradición y la coordinación judicial eran menos sólidos. El siguiente paso en su transformación fue la adaptación cultural. Holbert estudió el funcionamiento de las comunidades de expatriados, su estructura social,
sus vulnerabilidades, sus hábitos y su sentido de pertenencia. Entendió algo fundamental. Los expatriados suelen operar en círculos cerrados, donde la confianza interna es fuerte y la relación con la autoridad local es débil. Esa relación desequilibrada entre comunidad y Estado creaba un vacío ideal para la explotación. Cuando llegó finalmente a Bocas del Toro, Holbert no era aún un asesino serial, pero ya poseía la estructura mental necesaria para convertirse en uno. Carencia de empatía afectiva, habilidad para construir confianza instrumentada, capacidad de desapego absoluto, sentido estructurado de superioridad, necesidad de mantener control material y simbólico, comportamiento calculado, no impulsivo. La progresión hacia el homicidio no fue súbita. Fue una evolución lógica dentro de su modelo de supervivencia. Para él, las personas no eran individuos, sino recursos. Y en un entorno donde los recursos más accesibles eran propiedades costosas, pertenecientes a individuos aislados, la ecuación se volvió simple. En ese momento, la decisión de matar no fue percibida por Holbert como un crimen moral, sino como un ajuste operacional. La violencia no entró en su vida como un arrebato. Llegó como una consecuencia racional de su estrategia. Lo que ocurrió después no fue un estallido de brutalidad, sino la puesta en marcha de un método. El patrón criminal de William Holbert combina una economía racional del delito con una frialdad casi industrial. No hablamos de un asesino que actúa por arrebatos pasionales. Hablamos de alguien que abordó el homicidio como un eslabón, necesario y calculado, dentro de una cadena de extracción de valor. Comprender su método exige separar las fases: identificación de la víctima, ganancia de confianza, ejecución del homicidio y gestión posterior del cadáver y de los activos. Cada fase revela no solo técnica, sino una lógica moral perversa. Para Holbert, la muerte era la herramienta final para convertir activos en efectivos sin interferencias. La selección era una operación de inteligencia básica. Holbert buscaba perfiles concretos: individuos aislados o con redes familiares débiles, propietarios de casas frente al mar o pequeños hoteles, personas de edad avanzada o con historias de vida que no requerían una identidad pública activa. Su interés no era la violencia por sí misma, sino la eliminación del riesgo: testigos, herederos, reclamantes. Así la víctima pasaba de ser una persona a ser para él un problema de contingencia que debía resolverse para garantizar la transferencia de bienes. Esa deshumanización es la base del método. La aproximación se hacía con una apariencia impecable de sociabilidad y utilidad. Holbert creaba situaciones: un trago, una invitación a conversar sobre una posible venta, una noche en la que todo estaría resuelto, que parecían inocuas. En esos marcos sociales se produjo la instrumentación emocional, confianza inducida mediante historias compartidas, promesas de ayuda y la oferta de soluciones administrativas para trámites complejos en un entorno legal laxo. Su carisma actuaba como mecanismo de acceso. La víctima bajaba la guardia porque, en esa comunidad, ser reservado era normal y confiar en un compatriota era lo habitual. La maniobra era simple y funcional: introducirse en la vida del otro hasta controlar la información crítica: documentos, rutinas, ausencias previstas. La ejecución fue, por su naturaleza, sorprendentemente directa. No buscó confrontaciones largas ni escenas públicas. Prefirió la eficacia de una acción limpia, rápida y final. Los informes forenses y los testimonios posteriores describen un patrón. El ataque se producía en un contexto de aparente normalidad, cuando la víctima estaba desorientada o de espaldas en un momento de relajación. Una conversación en la sala, un paseo por el jardín, una cena improvisada, y la violencia era súbita. La descripción no busca sensacionalismo, sino señalar la brutal economía del acto. Un golpe breve que debía evitar cualquier reacción que pudiera convertir el entorno en testigo. La decisión de usar la violencia letal, en la mente de Holbert,
estaba subordinada a la minimización de riesgos operativos, no a un impulso emocional. Es crucial subrayar la naturaleza instrumental del homicidio. La bala no era un fin, sino un método para crear una condición irreversible que facilitara el apropiamiento de bienes. Esta lógica utilitarista se refleja en la ausencia de ritos o escenificaciones. No hubo rencilla pública ni necesidad de humillar. La violencia fue administrativa, una herramienta para cerrar un expediente y liberar el activo. El encubrimiento posterior revela la coordinación entre Holbert y su compañera. Mientras el perpetrador materializaba la violencia, la operación de limpieza y adaptación asumía tareas menos visibles, pero igualmente decisivas. Laura Michelle Reese, según reconstruyeron las investigaciones, se ocupó de los efectos colaterales que convertían el crimen en inversión: manipulación de títulos, falsificación de firmas, gestión de transferencias y, sobre todo, la reconfiguración del relato social. Donde la comunidad exigía explicaciones, se plantaba una narrativa plausible: un viaje repentino, una mudanza inesperada, la decisión de volver a los Estados Unidos. Ese relato actuaba como anestesia colectiva. En un lugar donde las ausencias son comunes, una buena historia es suficiente para posponer preguntas incómodas. Respecto a los restos, la investigación forense detectó patrones reconocibles sin necesidad de entrar en tecnicismos morbosos. Los cuerpos fueron dispuestos en los espacios más inmediatos al núcleo social de Holbert, lugares que, paradójicamente, eran visibles, pero no sujetos a una inspección regular. Aquí hay dos elementos relevantes desde la perspectiva del investigador. Primero, la elección de espacios propios garantiza control absoluto sobre el tiempo de exposición. Segundo, la proximidad permite manipular el entorno para aparentar normalidad tras la desaparición. No es tanto la complejidad de la ocultación como la explotación de la negligencia social lo que permitió sostener el esquema durante años. Vecinos que asumen, instituciones que demoran, familiares geográficamente distantes. Forenses y detectives que reconstruyeron el caso han señalado otro rasgo inquietante. Holbert exhibía desprecio por la evidencia más allá de lo que cabría esperar si se tratara de un criminal amateur. El hallazgo de restos en su propiedad no se explica por torpeza forense, sino por una sobrada confianza en la permanencia de su impunidad. Ese exceso de confianza, creer que la red social que él manipulaba sería siempre su escudo, es una característica común en depredadores que operan en contextos con baja presencia estatal. La arrogancia del depredador es, a menudo, el accidente que termina con su libertad. La coordinación entre violencia y burocracia delictiva quedó patente en cómo las transferencias de bienes y dinero siguieron a la desaparición de cada víctima. Con una eficiencia sorprendente, los documentos fueron reescritos, las cuentas vaciadas y los títulos reasignados a estructuras jurídicas bajo control indirecto. Estos movimientos no necesitan detalle táctico para ser comprendidos. Su existencia demuestra que el homicidio estaba encuadrado en un plan económico, no en un estallido de locura. Matar para Holbert era un paso dentro de un flujo de capital ilícito. Finalmente, la última fase del método fue el intento de huida. Al sentirse descubierto, Holbert y Reese activaron un patrón lógico: movilidad internacional y búsqueda de territorios con menor cooperación judicial. Esa huida, sin embargo, también es parte de la trampa. Trasladar capital, documentos y personas múltiples jurisdicciones incrementa la posibilidad de error y exposición. En el caso de Holbert, la captura en la frontera fue el resultado de esa misma dinámica. La necesidad de moverse con prisa terminó por generar rastros que las autoridades regionales pudieron interceptar. Cuando el proceso penal desveló los hechos, no fue solo la acumulación de cadáveres lo que escandalizó, sino la economía que los sustentaba. Un plan de apropiación patrimonial donde la vida humana era evaluada en términos de activos. Y esa evaluación, la reducción de una persona a su balance bancario, es la expresión más fría del método:
Un cálculo desapasionado que instrumentaliza el mundo humano hasta convertirlo en infraestructura de beneficio. Este capítulo del caso nos obliga a mirar al crimen desde una perspectiva incómoda. No siempre la mayor violencia es la más estruendosa. A veces la violencia más peligrosa es la que se disfraza de cortesía, la que llega entre risas y tragos, la que convierte la confianza en un registro de contabilidad. Colbert no fue un monstruo extravagante, fue un gestor de pérdidas humanas, una mente que administró muertes con la misma mecánica con la que antes administraba un negocio. La desaparición de Cher Lynn Hughes marcó el punto de ruptura del método de Colbert. A diferencia de sus víctimas anteriores, Cher mantenía una red social más amplia y activa. Era conocida, visible y conectada. La ausencia repentina de una figura central dentro de la comunidad de expatriados no podía ser explicada mediante una simple narrativa de viaje o reubicación. La historia de que Cher había dejado la isla espontáneamente no se ajustaba a su comportamiento habitual. Ella atendía su negocio personalmente, mantenía comunicación constante con amigos y familiares y participaba regularmente de reuniones locales. Su silencio fue interpretado por primera vez como una señal de alerta. La comunidad reaccionó con rapidez. Se organizaron búsquedas informales, se distribuyeron fotografías y se presionó a las autoridades para que comenzaran una investigación formal. La insistencia colectiva rompió la inercia burocrática que había permitido que otras desapariciones permanecieran en un estado de ambigüedad. La policía panameña, bajo presión interna y con creciente atención externa, se vio obligada a actuar. La investigación inicial se centró en reconstruir los últimos movimientos conocidos de Cher. Ese recorrido llevó de inmediato a la puerta de la propiedad donde residían Colbert y Reese, la llamada Villa Cortés. La relación entre Cher y Wild Bill no era especulativa. Estaba documentada en conversaciones públicas y negociaciones recientes. Esa vinculación directa convirtió la propiedad en un punto de interés prioritario. La orden de registro fue ejecutada en un entorno de incertidumbre. No existía aún una acusación formal de homicidio, pero sí una sospecha fundada de desaparición irregular. Sin embargo, la intervención policial reveló algo que superó las expectativas más pesimistas. Durante la inspección del terreno, los agentes encontraron signos de suelo removido de forma reciente y sospechosa. Una mezcla de vegetación replantada y tierra suelta llamó la atención de los investigadores. Esa observación, aparentemente menor, se convirtió en el eje de la revelación. La excavación expuso los primeros restos. El hallazgo no se presentó como una escena de violencia explícita, sino como algo más perturbador, evidencia de planificación. El posicionamiento de los cuerpos, la profundidad de las fosas y la selección del lugar reflejaban una intención clara de ocultación sistemática. No era un acto improvisado, era una operación calculada, repetida y estructurada. Esa constatación transformó la investigación de una desaparición aislada a la identificación de un posible patrón serial. La primera identificación correspondió a Cher Hughes. Luego, a poca distancia, surgieron restos que más tarde serían atribuidos a Bo Iselar. La aparición de múltiples víctimas en un mismo terreno consolidó la tesis que la comunidad había temido verbalizar. Alguien había estado eliminando residentes extranjeros sin que nadie se diera cuenta. El descubrimiento posterior de los restos de la familia Smith confirmó el patrón. 3 cuerpos, incluidos el de un menor, dispuestos bajo el mismo esquema. El total ascendía a 5 víctimas identificadas en la propiedad. La noticia se propagó con rapidez entre la población local y luego a la prensa internacional. La historia poseía elementos que captaban atención mediática inmediata. Un fugitivo estadounidense, asesinatos en serie, expatriados desaparecidos en un paraíso turístico y la percepción de una impunidad sostenida durante años. La presión política aumentó. El caso dejó de ser una investigación regional
y pasó a ser un asunto de imagen nacional. En ese momento, Holbert y Rees ya no estaban en la isla. La sospecha inicial que los rodeaba había sido suficiente para alertarlos. Iniciaron un desplazamiento rápido hacia Costa Rica y luego hacia Nicaragua. La lógica de su huida era coherente: aumentar la distancia administrativa y jurídica entre ellos y Panamá, buscando zonas donde la coordinación policial internacional fuera limitada. Sin embargo, la velocidad de su desplazamiento también generó errores. Cruzar fronteras fluviales y carreteras secundarias deja rastros, y la presión diplomática aceleró los tiempos de respuesta. La captura se produjo en el río San Juan, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, el 26 de julio de 2010. Fueron detenidos por una unidad militar nicaragüense. El arresto fue directo, sin resistencia significativa. El momento crítico no fue la captura en sí, sino lo que vino después: la narrativa pública. Durante el periodo posterior a la detención, Holbert adoptó una postura sorprendente. No negó los hechos, no presentó confusión o arrepentimiento. Su admisión fue clara, ordenada y completamente desprovista de conflicto emocional. Describió los asesinatos de manera técnica, como si relatara decisiones administrativas. Cuando se le preguntó por el motivo, su explicación fue consistente: el dinero, no el odio, no el impulso, no la ideología. El homicidio como herramienta de adquisición. Esta confesión contribuyó a consolidar su perfil como depredador instrumental. No buscaba placer en la violencia, sino beneficio económico. La muerte era, para él, un medio para acceder a propiedades y cuentas bancarias sin oposición legal. Ese tipo de confesión, aunque fría, rara vez se observa con tanta claridad en casos de homicidio serial. La falta de emoción no era una pose, era una característica estructural de su funcionamiento psicológico. El proceso judicial fue largo, en parte debido a la complejidad del caso y en parte a la lentitud institucional. Fueron necesarios 7 años para que el sistema emitiera una sentencia firme. En agosto de 2017, la Corte Superior de Chiriquí condenó a Holbert a 47 años de prisión y a Rees a 26 años. Sin embargo, Holbert apeló inmediatamente, argumentando que la pena máxima vigente en Panamá al momento de los crímenes era inferior. Ese movimiento jurídico no solo puso en tensión el fallo, sino que reabrió el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar justicia en casos donde la presión pública y el impacto internacional son significativos. La situación posterior agrega una capa final de complejidad. En prisión, Holbert se convirtió en una figura de poder. Fue nombrado capellán, luego mediador en pabellones violentos. Su capacidad de manipulación social persistió intacta dentro del contexto carcelario. Lo que había hecho en Bocas del Toro, leer, interpretar y controlar dinámicas sociales, volvió a repetirse detrás de los muros. El contraste es nítido: un asesino serial condenado operando como autoridad moral entre reclusos, no como acto de redención, sino como continuidad de su habilidad para ocupar vacíos de poder. La caída de Holbert no fue el fin de su influencia, fue simplemente un cambio de escenario. Tras su condena, se podría asumir que la historia de William Dathan Holbert terminó en una celda anónima. Sin embargo, el desarrollo de su vida en prisión revela algo más inquietante. Su estructura de poder no desapareció, solamente cambió de entorno. Holbert no es un recluso pasivo. Ha encontrado una vez más la manera de ocupar espacios de influencia donde la organización interna depende más de relaciones personales y jerarquías informales que de la ley escrita. Luego de su traslado a la cárcel pública de David y posteriormente al complejo penitenciario La Joya, uno de los más poblados y violentos de Panamá, Holbert no se integró como un prisionero común. Observó, calculó y se posicionó. La misma capacidad para leer dinámicas sociales que utilizó en Bocas del Toro la aplicó ahora dentro de los pabellones penitenciarios.
En un ambiente donde la violencia es recurso cotidiano y la autoridad formal es limitada, la figura del mediador es crucial. Holbert entendió esto rápidamente. En 2014, fue nombrado capellán de la Iglesia Católica dentro de la prisión. No se trató de una conversión espiritual repentina, sino de un movimiento estratégico. La función de capellán otorga acceso a múltiples módulos, permite hablar con diferentes grupos, facilita la circulación de información y ofrece una posición simbólica de autoridad moral. Ese rol le permitió relacionarse con miembros de pandillas, internos de alta peligrosidad y líderes carcelarios que controlaban economías internas, extorsiones y favores. Con el tiempo, la administración penitenciaria lo designó como mediador de convivencia en La Joya, responsable de gestionar conflictos entre facciones internas. Este cargo no se entrega a cualquier persona. Implica poder, influencia y reconocimiento tácito dentro de un ecosistema donde el respeto se gana con supervivencia, no con discursos. Holbert se convirtió en una figura que podía mover decisiones. No era simplemente un recluso, era una autoridad paralela. En entrevistas concedidas a medios panameños, Holbert proyecta una imagen calculada de serenidad y reflexión. Habla de perdón, religión, propósito y rehabilitación. El discurso es consistente, pero contrasta con la frialdad instrumental que caracterizó sus crímenes. Algunos periodistas y analistas han interpretado esta postura como continuación de un patrón manipulativo: adaptarse al entorno para obtener ventajas y mantener control. La prisión, para él, parece ser un nuevo espacio para reafirmar su identidad de liderazgo. Otro elemento destacado de esta etapa es su matrimonio dentro de la prisión. Después de su separación definitiva de Laura Michelle Reese, Holbert contrajo matrimonio con una mujer panameña mientras cumplía condena. La relación se consolidó a través de visitas supervisadas y comunicación constante. Este nuevo vínculo refuerza un rasgo clave en su comportamiento: la necesidad de tener un círculo íntimo que valide su narrativa personal. No opera en aislamiento emocional, busca complicidad afectiva para sostener su identidad y su capacidad de influencia. Holbert también ha mantenido una presencia pública limitada, pero constante. Ha publicado declaraciones religiosas, reflexiones sobre el sistema penitenciario e incluso comentarios jurídicos relativos a su propio caso, argumentando de manera persistente que su sentencia debería ser reducida por razones técnicas. Aunque la condena permanece vigente, continúa utilizando los recursos legales disponibles para intentar modificar su situación. La estrategia no ha cambiado: aprovechar vacíos, tensiones y contradicciones institucionales. En términos prácticos, no existen indicios de que Holbert haya experimentado arrepentimiento genuino. Su narrativa nunca se ha centrado en las víctimas, sino en su trayectoria personal. La falta de empatía observada antes persiste, aunque ahora revestida de lenguaje moral y religioso. Para algunos internos, se ha convertido en una figura útil; para otros, en un hombre que sabe conservar poder. La historia no termina con la captura ni con la sentencia. Continúa dentro de muros, donde el depredador no desapareció. Solo encontró un nuevo territorio para organizar, interpretar y manipular. El caso de William Dutton Holbert revela una verdad incómoda. El mal no siempre se manifiesta con estridencias, gritos o símbolos visibles. A veces se presenta con una sonrisa amable, un apretón de manos y una oferta de ayuda. Bocas del Toro no fue simplemente el escenario. Fue el engranaje que permitió que la confianza, el aislamiento y la informalidad se combinaran para crear el ambiente ideal para que un depredador prosperara. Holbert no cazó en la oscuridad, sino a plena luz del día, en un lugar donde nadie esperaba mirar con sospecha. Las cicatrices que dejó siguen presentes, no solo en las familias de las víctimas, sino en toda una comunidad que tuvo que aprender que incluso en el paraíso, el peligro puede estar sentado en la mesa de al lado. La historia de Wild Bill
es un recordatorio de que la apariencia nunca es garantía y que la ingenuidad puede ser una invitación abierta para el horror. Si este relato te resultó revelador, te invito a apoyar el canal con tu like, tu comentario y tu suscripción. Nos ayuda a seguir investigando y contando las historias que muchos prefieren ignorar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo relato.